Las frías paredes metálicas de la cámara criogénica comenzaron a calentarse a medida que los sistemas que habían esperado 500.000 años finalmente se activaban. El capitán Jake Morrison sintió la primera sensación de vida regresando a su cuerpo al tiempo que el fluido helado se drenaba de su cápsula de sueño. Abrió los ojos lentamente y las brillantes luces del cielo le hicieron parpadear varias veces antes de que su visión se aclarara. A su alrededor, miles de cápsulas similares se abrían a lo largo de la enorme nave. Hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para esta misión, hace 500.000 de años, despertaban por primera vez desde la muerte de la Tierra. Jake se incorporó con cuidado y sintió que sus músculos respondían a pesar del largo sueño. Los sistemas avanzados de soporte vital habían mantenido sus cuerpos en perfectas condiciones. Bienvenido de nuevo a la vida, Capitán Morrison. La voz pertenecía a la almirante Lisa Carter, quien se encontraba en el centro de la cámara del despertar. Había sido la primera en despertar 3 días antes y ahora vestía el impecable uniforme azul de la Flota de Defensa de la Tierra. Su rostro lucía exactamente igual que cuando entraron en las cápsulas, pero sus ojos reflejaban el peso de lo que todos sabían que había sucedido en su mundo natal. Jake salió de su cápsula y aceptó el uniforme que le entregó un robot de servicio. ¿Cuántas naves tenemos, almirante?, preguntó mientras se vestía rápidamente. La pregunta había estado presente en su mente durante esos últimos momentos. Comenzó el largo sueño. 15.000 cruceros de batalla, 8.000 destructores, 5.000 portaaviones y 2.000 naves de apoyo, respondió el almirante Carter con satisfacción. Los astilleros automatizados hicieron bien su trabajo. Cada nave está equipada con armas y defensas que los alienígenas nunca antes habían visto. La nave en la que viajaban era la UES Eretrebuschen, la nave insignia de la Flota de Venganza de la Humanidad. Se extendía 20 kilómetros de proa a popa y tenía suficiente potencia de fuego para destruir sistemas solares enteros. Jake caminó hacia la portilla de observación más cercana y contempló la vista que le aceleró el corazón, con orgullo y determinación. Naves llenaban la oscuridad del espacio hasta donde alcanzaba la vista. Cada una había sido construida por máquinas posteriores. Los planos dejados por los más grandes científicos e ingenieros de la Tierra. Las naves no se parecían en nada a las antiguas naves humanas de hacía 5 siglos. Eran elegantes y letales, con agujeros que parecían absorber la luz y armas que brillaban con energía apenas contenida. La hegemonía cree que estamos todos muertos, continuó el almirante Carter mientras más oficiales se reunían a su alrededor. Destruyeron la Tierra y dieron caza a todas las colonias humanas que pudieron encontrar. Creyeron haber obtenido una victoria completa. El capitán Ryan Brooks se acercó a ellos, aún recuperándose de los efectos de su largo sueño. Había comandado un destructor durante la batalla final por la Tierra y observó con impotencia cómo las armas alienígenas convertían su mundo natal en cristal ardiente. ¿Qué sabemos de su fuerza actual?, preguntó. El doctor Alex Turner, científico jefe de la flota, dio un paso al frente con una tableta de datos en las manos. Nuestras sondas espaciales los han estado observando durante los últimos 50.000 años. La hegemonía controla ahora la mayor parte de esta galaxia. Se han vuelto blandos y cómodos. Su tecnología apenas ha avanzado desde que nos destruyeron. Jake sintió una fría sonrisa en su rostro, mientras que la nuestra lleva 500.000 de años mejorando. El doctor asintió. Cada nave de nuestra flota podría destruir 100 de las suyas sin sufrir daños. Nuestras armas pueden atravesar dimensiones y nuestros escudos existen en espacios que ni siquiera comprenden. Pero esa no es nuestra mayor ventaja. ¿Cuál es?, preguntó la capitana María Santos, quien acababa de unirse a su grupo. No saben que existimos, respondió el almirante Carter. Creen que la especie humana está extinta. No tienen ni idea de que 30 millones de nosotros estamos despertando en esta flota, listos para recordarles que los humanos no perdonamos ni olvidamos. El grupo se trasladó al puente principal, donde la inteligencia artificial de la nave había preparado informes detallados sobre la situación actual de la hegemonía. Los alienígenas se habían repartido el espacio humano. Los reptilianos oranos controlaban las colonias exteriores. Los insectoides baxianos se habían apoderado de los mundos industriales, y los seres energéticos llamados etéreos gobernaban desde los antiguos sistemas centrales de la humanidad. Incluso construyeron monumentos para celebrar nuestra extinción, dijo el doctor Turner con disgusto. La Tierra misma se ha convertido en un museo donde los niños alienígenas vienen a aprender sobre la mayor victoria de sus antepasados. El comandante Steve Johnson, quien dirigió operaciones especiales durante la guerra, estudió las exhibiciones tácticas. Sus fuerzas están dispersas por la galaxia. No esperan ninguna amenaza real.
La mayoría de sus naves se utilizan para tareas de patrullaje y para mantener a raya a sus propias especies. La almirante Carter activó el sistema de comunicación de toda la flota. Su imagen apareció en las pantallas de las 30.000 naves mientras millones de humanos despertaban. Los humanos escucharon sus palabras. Ciudadanos de la Tierra, soldados de la humanidad, hijos de un mundo asesinado. Hoy comenzamos nuestro viaje a casa. Durante 500.000 años, los alienígenas que destruyeron a nuestras familias y nuestro planeta han vivido en paz. Se han vuelto obesos y perezosos en los mundos que nos robaron. Creen que nos hemos ido para siempre. Hizo una pausa y dejó que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Se equivocan. Somos la humanidad. Sobrevivimos a la muerte de nuestro mundo. Hemos construido la flota más poderosa de la historia galáctica. Y ahora vamos a enseñarle a la hegemonía por qué deberían haberse asegurado de que estuviéramos completamente muertos antes de empezar a celebrar. Jake sintió las emociones de cada humano de la flota mientras se preparaban para la misión que habían esperado 500.000 de años para comenzar. A su alrededor, los oficiales tomaron sus posiciones en las estaciones de control que zumbaban con un poder que superaba cualquier cosa que la antigua flota de defensa de la Tierra hubiera poseído. Nuestro primer objetivo es el puesto avanzado soriano en Kepler 442b, anunció la almirante Carter. Ahora lo llaman Zara Prime. Fue una de las áreas de preparación que usaron durante el asalto a la Tierra. El capitán Morrison liderará el ataque con el grupo de batalla 7. Jake sintió que se le aceleraba el corazón al darse cuenta de que por fin había llegado el momento. ¿Cuántos defensores? Los informes de inteligencia muestran 200 naves de guerra sarianas y unos 50.000 soldados en la superficie, respondió el comandante Johnson. La están usando como centro de entrenamiento para nuevos reclutas. Perfecto, dijo Jake con gravedad. Sus reclutas están a punto de aprender lo que sucede cuando se asesina a la especie equivocada. La tripulación del puente comenzó los preparativos finales mientras la enorme flota se dirigía hacia su primer objetivo. Los motores que obtenían energía de estrellas colapsadas impulsaban las naves hacia adelante, mientras los sistemas de puntería apuntaban al distante mundo sariano. El almirante Carter se encontraba en el centro de todo, observando cómo los hijos de la humanidad se preparaban para anunciar su regreso a una galaxia que se creía a salvo de la venganza humana. El largo letargo había terminado, y la hora de la justicia finalmente había comenzado. La flota humana abandonó el viaje más rápido que la luz en el límite del sistema Kepler 442. Sus naves eran invisibles para los arianos. Sensores que habían estado observando el espacio vacío durante siglos. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la UES. Retribution observaba cómo la pantalla táctica mostraba cómo su mundo objetivo se hacía más grande. Zara Prime flotaba en el espacio como una joya verde y marrón. Su superficie estaba cubierta de ciudades e instalaciones militares arianas. 200 naves de guerra alienígenas orbitaban el planeta en lentos patrones de patrulla. Sus tripulaciones ignoraban por completo que la muerte acababa de llegar a su sistema. Los arianos habían estado usando este mundo para entrenar a sus jóvenes guerreros durante 300.000 años, enseñándoles cómo sus ancestros habían ayudado a destruir a los peligrosos humanos. Todas las naves, listas para el combate, capitán, informó la teniente comandante Kate Wilson desde su posición en la consola de armas. Sus dedos danzaban sobre controles que podían desatar más destrucción que flotas humanas enteras de antaño. Los campos de camuflaje se mantienen estables y nuestros torpedos cuánticos están armados. Jake asintió y abrió un canal con los demás comandantes de nave de su grupo de batalla. Aquí Morrison. Recuerden, queremos atacar. Los atacan con tanta fuerza y rapidez que ninguno tiene tiempo de enviar una advertencia. El resto de la galaxia no puede saber de nuestra existencia hasta que estemos listos. El capitán Ryan Brooks respondió desde la US Vengeance, que flotaba invisible en el espacio a 50.000 km de distancia. Mi nave está posicionada detrás de su plataforma orbital principal. Cuando dé la orden, podemos destruir su red de comunicaciones a la primera descarga. Bien, respondió Jake. Teniente coronel Amy Peterson, ¿están sus marines listos para las operaciones de abordaje? La voz del comandante de los marines se escuchó claramente desde las naves de asalto escondidas cerca de la luna más grande del planeta. 2.000 marines a la espera con armadura de combate completa. Señor, hemos estado esperando 500.000 años para tener en nuestras manos algunos oranos. Mi gente está más que lista. Jake estudió las posiciones enemigas una vez más. Las naves orianas eran diseños antiguos que se movían lentamente y tenían escudos débiles.
Sus armas apenas podían rayar la pintura de las naves humanas. Sería como ver antiguos veleros intentar combatir acorazados modernos. Todas las unidades, comiencen el ataque. Muéstrenles lo que la humanidad aprendió durante nuestro largo sueño. El primer torpedo cuántico se materializó dentro de la burbuja de escudo de un crucero sariano y detonó con la fuerza de una pequeña estrella. La nave alienígena simplemente se desvaneció, vaporizada tan completamente que no quedaron ni restos. A través del espacio orbital alrededor de Zthara-Prime, las armas humanas comenzaron a hablar con voces que la galaxia nunca antes había escuchado. Los comandantes sorianos gritaron órdenes en su lenguaje silbante cuando sus sensores finalmente detectaron las naves humanas. Pero la detección llegó demasiado tarde. Las naves humanas entraban y salían del espacio normal, apareciendo el tiempo justo para disparar descargas devastadoras antes de desaparecer de nuevo. Los alienígenas se encontraron disparando a fantasmas mientras sus propias naves morían a su alrededor. Impacto directo en su estación de mando, informó Kate Wilson cuando otro torpedo cuántico dio en el blanco. Toda la estructura desapareció junto con 5.000 soranos. La capitana Morrison observaba la pantalla táctica con sombría satisfacción mientras los puntos rojos que representaban naves enemigas desaparecían uno a uno. Ahora, concéntrense en los centros de comunicación. Quiero que estén aislados del resto de la galaxia. La batalla espacial duró exactamente 17 minutos. Al terminar, ni una sola nave sariana permaneció intacta. Algunas habían sido destruidas por completo, mientras que otras flotaban como restos en llamas, con sus tripulaciones muertas o moribundas. La flota humana no había sufrido ni un rasguño en sus cascos. La teniente coronel Peterson condujo a sus marines hacia la superficie del planeta en naves de asalto capaces de atravesar cualquier defensa que los aranos pudieran tener a la vista. Los alienígenas reptilianos habían construido su principal centro de entrenamiento en un valle rodeado de montañas, pensando que las barreras naturales los protegerían del bombardeo orbital. No habían previsto que los marines humanos pudieran atravesar la roca sólida. Activando los tuneladores de fase, anunció Peterson mientras sus naves de asalto iniciaban el descenso, llevando a los marines directamente a su búnker de mando principal. Los guardias sorianos del centro de entrenamiento aún intentaban comprender qué había sucedido con su flota orbital cuando marines humanos se materializaron dentro de sus edificios más seguros. Los alienígenas se encontraron frente a soldados con armaduras servoaccionadas que los hacían parecer tanques ambulantes con armas que disparaban rayos de energía pura. El ingeniero jefe Danny Walsh monitoreó el asalto de los marines desde su posición a bordo del Retribution. La gente del coronel se mueve a través de sus defensas como si no estuvieran allí. Las armas sorianas no pueden penetrar nuestra armadura y sus escudos colapsan con un solo disparo de nuestros rifles. Hake asintió y se comunicó con Peterson. Coronel, ¿qué está encontrando ahí abajo? Muchos reptiles muertos y algunos archivos informáticos muy interesantes, respondió por encima del sonido de las armas de energía disparando. Parece que han estado llevando registros detallados de todo lo que hicieron durante la guerra contra la humanidad. Espere, veo algo que necesita saber. La voz del comandante de la Marina transmitía un nuevo tono de ira. Señor, aquí abajo tienen salas de trofeos, exhibiciones con piezas de naves humanas, pertenencias personales tomadas de nuestras colonias, incluso cuerpos humanos preservados que guardaron como recuerdos. Estos bastardos llevan 500.000 de años celebrando nuestra extinción. Hake sintió que se le apretaba la mandíbula al sentir una furia fría que lo invadía. La tripulación del puente escuchaba el informe de Peterson con creciente rabia. Los soranos no solo habían destruido la civilización humana, la habían convertido en entretenimiento. Hay más, continuó Peterson. Encontré en sus archivos históricos registros detallados de cómo se coordinaron con las demás especies hegemónicas para dar caza a todos los asentamientos humanos. Estaban particularmente orgullosos de capturar las naves de refugiados que intentaron escapar tras la caída de la Tierra. Según esto, destruyeron personalmente más de 200 naves de evacuación. La voz del capitán Brooks llegó por el sistema de comunicación de su nave. Así que asesinaron a niños y familias que solo intentaban sobrevivir, y luego guardaron trofeos para recordar su diversión. Parece que sí, respondió Hake con voz firme a pesar de la rabia que crecía en su interior. Coronel Peterson, ¿cuánto más necesita? Deme otros 10 minutos para descargar todos sus archivos y colocar las cargas. Quiero asegurarme de obtener toda la información que tienen sobre las operaciones de hegemonía. Mientras los marines completaban su misión en la superficie, el Dr. Alex Turner trabajó con los equipos de inteligencia para descifrar las redes informáticas sorianas. Los alienígenas habían sido descuidados con su seguridad,
sin imaginar que alguien pudiera amenazarlos en su propio territorio. «Capitán, necesita ver esto», anunció Turner desde su estación científica. Los Oranos han estado enviando informes regulares al alto mando de la hegemonía sobre sus operaciones de entrenamiento. El próximo informe debe entregarse en 6 días. Si no llega, las otras especies sabrán que algo sucedió aquí. Hake consideró las implicaciones. ¿Podemos falsificar sus comunicaciones? Ya estamos en ello, respondió Turner con una sonrisa. Su lenguaje y protocolos son relativamente sencillos. Podemos ganar varios meses antes de que alguien se dé cuenta de que Zara Prime ha quedado en silencio. La voz del teniente coronel Peterson crepitó en el sistema de comunicaciones. Todos los marines fueron extraídos con éxito. Las instalaciones de superficie están preparadas para detonar en 60 segundos. Se recomienda que todas las naves se muevan a una distancia segura. La flota humana se retiró al tiempo que explosiones masivas estallaban en la superficie del planeta. Cada instalación militar soriana, cada campo de entrenamiento, cada monumento a su victoria sobre la humanidad desapareció en nubes de fuego y escombros. Cuando terminó la destrucción, Zatara Prime parecía haber sido golpeada por el impacto de un asteroide. Objetivo eliminado, anunció Hake al almirante Carter a bordo de la nave insignia. No hay supervivientes sorianos ni señales de socorro transmitidas. La galaxia aún no sabe de nuestra existencia. Excelente trabajo, capitán. Señor Morrison, respondió el almirante. Traigan a su grupo de batalla a la cita. 7. Tenemos 19 objetivos más que atacar antes de que la hegemonía se dé cuenta de que sus viejos enemigos han regresado. Mientras las naves humanas se preparaban para saltar a su siguiente objetivo, Hake observó la pantalla táctica por última vez. Se había asestado el primer golpe en la campaña de la humanidad por la justicia. Los Oranos, que habían celebrado la extinción humana, ahora estaban extintos. Era un pequeño comienzo, pero se sentía muy bien. Las grandes agujas de cristal de Nexus Prime se extendían hacia las estrellas como relámpagos congelados, sus superficies reflejando la luz de 3 soles que habían sido colocados artificialmente en órbita alrededor del mundo capital de la hegemonía. Dentro de la aguja más alta, la Cámara del Alto Consejo bullía con energía nerviosa mientras representantes de docenas de especies alienígenas se reunían para una reunión de emergencia a la que ninguno de ellos había querido asistir. El canciller Cistak, de la raza Ateria, flotaba sobre su trono cristalino. Su cuerpo, hecho de pura energía, crepitaba con visible frustración. Su voz resonaba por la cámara como un cristal que cantaba al hablar con los miembros del Consejo reunidos. 3 mundos más se han quedado en silencio en el último mes. Primero Zara Prime, luego las estaciones mineras de Wolf 359 y ahora el Centro de Investigación de Kepler 186F. Algo nos persigue. La reina colmena Basandra chasqueó las mandíbulas en el equivalente insectoide de una risa nerviosa. Sus ojos compuestos reflejaban las luces de la cámara mientras cambiaba de postura en el trono viviente que sus drones obreros le habían construido. Quizás se trate simplemente de fallos de equipo o rebeliones locales. Las especies conquistadas a veces tienen ideas sobre la libertad. El almirante de guerra Ket Marak, del depredador imperio Baxiano, golpeó con su puño con garras la mesa de metal que tenía delante. Su rostro marcado y su armadura desgastada por la batalla contaban la historia de un guerrero que había pasado siglos aplastando a cualquiera que se atreviera a oponerse a su dominio supremo. Ninguna rebelión podría destruir nuestras fuerzas tan completamente. Lo que sea que haya golpeado esos mundos no dejó nada atrás. Ni supervivientes, ni escombros, ni señales de socorro. Eso lleva el poder militar más allá de cualquier poder que posean las razas sometidas. Mientras tanto, a 50 años luz de la reunión del Consejo Alienígena, el capitán Ryan Brooks se encontraba en el puente de la US Vengeance mientras su grupo de batalla se acercaba a su próximo objetivo. El mundo industrial de Titan's Rest fue conocido por los humanos como Próxima Centauri B, el primer planeta fuera del sistema solar terrestre donde la humanidad construyó una colonia permanente. Ahora servía como uno de los mayores centros de construcción de naves de la hegemonía. Los sensores muestran más de 500 naves alienígenas en construcción en los patios orbitales, informó su oficial táctico. La mayoría parecen ser naves de reemplazo para sus flotas de patrulla. Inteligencia estima que hay unos 2 millones de trabajadores de vacunas y 50.000 militares en la estación. Brooks asintió mientras estudiaba la pantalla táctica. Las enormes estaciones espaciales que orbitaban el planeta parecían ciudades metálicas flotando en el vacío. Sus bahías de construcción estaban ocupadas construyendo las naves que mantenían bajo control a las especies miembros de la hegemonía.
Esos son los mismos astilleros que construyeron la flota que cristalizó la Tierra. Creo que es hora de justicia. El ataque humano comenzó sin previo aviso cuando torpedos cuánticos se materializaron dentro de los núcleos de los reactores de la estación. Los alienígenas no tuvieron oportunidad de desplegar escudos ni activar las alarmas antes de que sus instalaciones de construcción comenzaran a explotar desde dentro. Brooks observó con fría satisfacción cómo los astilleros que habían producido los destructores de la humanidad eran destruidos. Lanzar la segunda oleada. Ordenó atacar sus centros de mando y redes de comunicaciones. Quiero que todos los vacunadores que trabajaron en esos astilleros entiendan lo que les está sucediendo en la superficie del planeta. El sargento mayor Chris Kelly dirigió a un equipo de marines humanos a través de los túneles subterráneos bajo la principal academia militar de la hegemonía. La instalación entrenó a oficiales de todas las especies miembros, enseñándoles las tácticas y estrategias que habían hecho a su alianza invencible durante medio millón de años. Avancemos, susurró la cabo Lisa Morgan a través del sistema de comunicación del equipo. Parece que viene una patrulla de bugs y cadetes. Kelly sonrió sombríamente dentro de su casco. ¡Que vengan! Es hora de una lección práctica sobre lo que sucede cuando se subestima a la humanidad. Los cadetes baxianos nunca vieron a los marines humanos que se movían entre las sombras como fantasmas. En un momento caminaban por un pasillo familiar, hablando de su próxima ceremonia de graduación, y al siguiente estaban inconscientes en el suelo con soldados humanos de pie sobre ellos. Instalaciones aseguradas. Kelly informó al capitán Brooks. Encontramos el núcleo principal de su computadora. Al Dr. Turner le encantará lo que estos idiotas han estado guardando en sus archivos. Los archivos que descubrieron los marines contaban una historia que encendía de nuevo la ira de todo humano que los leyera. La sección histórica de la Academia contenía registros detallados de la extinción humana. Campaña, completa con análisis tácticos de cada batalla y desgloses estratégicos de cómo la hegemonía había cazado a los últimos supervivientes humanos. Pero peor que los registros militares eran los archivos personales. Los instructores vacunianos habían estado usando la extinción humana como caso de estudio para sus estudiantes, enseñando a los jóvenes oficiales alienígenas a estar orgullosos de la mayor victoria de sus antepasados. Tenían grabaciones de los momentos finales de la Tierra, vídeos de ciudades humanas en llamas e incluso archivos de audio de niños humanos llorando mientras sus naves de evacuación eran destruidas. Señor, necesita escuchar esto, dijo el teniente de marina Tony Clark mientras reproducía una de las grabaciones de entrenamiento de la Academia. La voz pertenecía a un líder de guerra baxiano de la época de la destrucción de la humanidad. Recuerden, cadetes, los humanos eran peligrosos porque nunca se rindieron. Incluso cuando su mundo ardía y sus flotas eran destruidas, siguieron luchando. Por eso no podíamos permitir que ninguno de ellos sobreviviera. Una especie que se niega a rendirse siempre será una amenaza para la paz galáctica. El capitán Brooks escuchó la grabación con creciente furia. Nos tenían miedo. Por eso cometieron genocidio. Sabían que los humanos nunca dejarían de intentar vengarse. La voz del Dr. Alex Turner llegó, a través del sistema de comunicación desde su posición a bordo del Vengeance. Capitán, he estado analizando los datos de las computadoras de la Academia. La hegemonía tiene archivos detallados de cada especie que han conquistado o destruido. Los humanos no son los únicos a las que exterminaron por completo. ¿Cuántas más?, preguntó Brooks. Al menos 12 especies diferentes en el último millón de años. Cualquier raza que mostrara demasiada independencia o potencial militar estaba destinada a la extinción total. La hegemonía lo llama el protocolo de la solución final. La revelación de que la humanidad era solo una de las muchas especies asesinadas por la alianza alienígena añadió nuevas dimensiones a su misión. No se trataba solo de venganza por la Tierra. Se trataba de justicia para cada raza inocente que había sido destruida por la paranoia y la codicia de la hegemonía. Sube todo a la base de datos de la flota. Ordenó Brooks. La almirante Carter necesita ver esta información. Estamos tratando con asesinos en serie que han estado operando durante 1 millón de años mientras las fuerzas humanas completaban la destrucción de Titanes. La comandante Beth Ryan, oficial de inteligencia del resto, trabajaba desde su puesto a bordo de una nave furtiva oculta en el cinturón de asteroides de un sistema cercano. Su trabajo consistía en monitorear las comunicaciones de la hegemonía y rastrear su respuesta a los misteriosos ataques. Estoy captando un aumento de conversaciones de su frecuencias militares, informó al mando de la flota. Están empezando a mover naves de patrulla hacia los sistemas que hemos atacado. Aún no hay indicios de que sepan quién los ataca. La confusión de los Hegemony era comprensible.
Durante medio millón de años, habían sido los amos indiscutibles de la galaxia. Nadie poseía la tecnología ni el coraje para desafiar su autoridad. La idea de que sus víctimas extintas hubieran regresado en busca de venganza era literalmente impensable. Pero en Nexus Prime, el canciller Cistak comenzaba a sospechar que algo sin precedentes estaba sucediendo. Su forma energética latía con una luz nerviosa mientras se dirigía a la sesión del Consejo de Emergencia. He estado revisando el patrón de ataques. Cada objetivo fue significativo en nuestras campañas históricas contra especies inferiores. Zara Prime era un centro de entrenamiento soriano especializado en tácticas antihumanas. Wolf 359 fue donde probamos las armas utilizadas para destruir la Tierra. Kepler 186F albergaba nuestra investigación en biología y psicología humanas. El almirante de guerra Ket Marak se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Sugieres que alguien está atacando específicamente sitios relacionados con nuestras antiguas victorias? Sugiero que podríamos estar enfrentándonos a un enemigo que conoce muy bien nuestra historia. Un enemigo que tiene motivos personales para vengarse de la hegemonía. Los ojos compuestos de la reina Colmena Basandra se fijaron en el etéreo canciller. Pero todos nuestros enemigos están muertos. Nos aseguramos de ello. ¿Lo hicimos?, preguntó Cistak con una voz que transmitía una nota de incertidumbre que no se había oído en la Cámara del Consejo durante siglos. Quizás sea hora de revisar nuestros registros y asegurarnos de que nuestras antiguas victorias fueron tan completas como creíamos. Mientras los líderes alienígenas comenzaban a preocuparse por los fantasmas de su pasado, la flota humana continuó su letal labor en el espacio de la hegemonía. El capitán Morrison lideró otro grupo de batalla contra un centro de comunicaciones, mientras que la capitana María Santos destruyó una estación de investigación que había estado estudiando restos humanos. Cada ataque fue rápido, brutal y completamente exitoso. La guerra que la hegemonía creía haber ganado. Hace 500.000 años estaba a punto de comenzar de nuevo. Pero esta vez, la humanidad traía armas y tácticas que los extraterrestres jamás habían imaginado. Los cazadores estaban a punto de descubrir lo que se sentía al convertirse en la presa. El almirante de guerra Ket Morak se encontraba en el centro de mando de su nave insignia, la Conquista Eterna, como la flota militar más grande del mundo. La historia galáctica se reunió a su alrededor. 50.000 naves de guerra de la hegemonía llenaban el espacio entre dos sistemas estelares. Allí, cascos relucían con la armadura y las armas que habían mantenido a salvo a las civilizaciones alienígenas durante millones de años. Representantes de cada especie miembro habían contribuido con sus mejores naves y tripulaciones más experimentadas a esta armada. Los misteriosos atacantes no esperarán que respondamos con tanta rapidez ni con una fuerza tan abrumadora. Ket Morak anunció a sus comandantes de flota a través del sistema de comunicación. Cualquier nueva especie que haya decidido desafiar la autoridad de la hegemonía aprenderá por qué hemos gobernado esta galaxia durante tanto tiempo. El almirante de guerra Baxiano había pasado 3 siglos aplastando rebeliones y destruyendo a cualquiera que se atreviera a oponerse al dominio alienígena. Su rostro marcado por las cicatrices y su armadura desgastada por la batalla contaban historias de miles de victorias contra enemigos inferiores. Pero algo en estos nuevos atacantes lo inquietaba de maneras que no quería admitir. La forma energética del canciller Cistak se materializó como un holograma en el puente de mando. Almirante, nuestros servicios de inteligencia finalmente han identificado a los atacantes. Esta información le resultará impactante e imposible. Hable claro, canciller. ¿Qué especie tiene la audacia de declararnos la guerra? Humanos, fue la respuesta que dejó a todos los oficiales alienígenas del centro de mando congelados de incredulidad. Ket Marak sintió que se le helaba la sangre al oír la palabra imposible resonar en su mente. Eso no puede ser correcto. Exterminamos a todos los humanos de la galaxia hace 500.000 años. Yo mismo lideré el asalto final a su última nave colonia. Nuestro análisis informático de los patrones de ataque y las firmas de armas lo confirma. Las naves que han estado destruyendo nuestras instalaciones utilizan tecnología que evolucionó a partir de diseños humanos. De alguna manera, increíblemente, han regresado. Mientras tanto, la almirante Lisa Carter se encontraba en el puente de la UES Retribution mientras su flota de 10.000 naves se preparaba para la mayor batalla espacial de la historia galáctica. Las naves humanas parecían diminutas comparadas con la enorme armada alienígena que se acercaba, pero cada una portaba armas capaces de destruir formaciones enemigas enteras de un solo disparo. Todas las naves, listas para el combate, anunció el capitán Hake Morrison desde su puesto en la estación de coordinación de la flota. Los torpedos cuánticos están armados.
los escudos dimensionales están activos y nuestros motores de cambio de fase funcionan a plena capacidad. La capitana Ellen Davis habló desde su puesto de mando a bordo del USS Justice. Almirante, los sensores de largo alcance muestran que la flota alienígena se mueve en formación de hegemonía estándar. No han cambiado de táctica en medio millón de años. Ese será su primer error, respondió la almirante Carter con una fría sonrisa. Siguen pensando como los amos de la galaxia en lugar de como los blancos de la venganza humana. Capitán Martínez, ¿están listas las baterías de su cañón Nova?, respondió el capitán Paul Martínez desde el USS Thunderbolt, con la voz llena de entusiasmo de un hombre que había esperado siglos para usar las armas más destructivas de la humanidad. Todos los cañones Nova, cargados y apuntando a las naves de mando alienígenas. Almirante, un solo disparo de estas bellezas vaporizará todo en un radio de 1000 kilómetros. El doctor Alex Turner monitoreó la aproximación enemiga desde su estación científica mientras realizaba los cálculos finales de sus nuevos sistemas de armas. Almirante, los alienígenas están usando las mismas frecuencias de escudo y composiciones de blindaje que emplearon durante la guerra contra la Tierra. Nuestras armas atravesarán sus defensas como si fueran de papel. La batalla del vacío comenzó cuando las dos flotas se encontraron en el espacio vacío. Entre galaxias, lejos de cualquier sistema estelar que pudiera ser dañado por las energías masivas a punto de desatarse. El almirante de guerra Kate Morak dio la orden de atacar primero, confiado en que la superioridad numérica traería una victoria rápida. Todas las naves, abran fuego, ordenó. Muéstrenles a estos humanos imposibles porque su especie fue destruida la primera vez. Miles de rayos de energía alienígena y descargas de misiles atravesaron el espacio hacia la flota humana. Pero las armas que una vez redujeron la Tierra a cenizas ahora alcanzaban objetivos que simplemente no existían cuando llegaron los ataques. Las naves humanas entraban y salían del espacio-tiempo normal, apareciendo el tiempo justo para lanzar contraataques devastadores antes de desaparecer. ¿Qué clase de tecnología es esta?, preguntó Kate Morak mientras sus sensores mostraban naves humanas materializándose dentro de su formación, destruyendo 3 naves y desapareciendo antes de que sus artilleros pudieran devolver el fuego. ¿Cómo se mueven a través de dimensiones que ni siquiera podemos detectar? El teniente Sam Foster, a bordo del USS Retribution, operaba la consola de armas con precisión letal mientras apuntaba a las naves de mando alienígenas. Disparos de cañón Nova, anunció con calma antes de desatar un rayo de destrucción pura que borró de la existencia a un escuadrón de batalla vaxiano entero. El espacio alrededor de las flotas combatientes se iluminó con explosiones mientras las armas humanas alcanzaban sus objetivos con una precisión imposible. Naves alienígenas que habían parecido invencibles durante milenios estaban siendo destruidas. Se movieron más rápido de lo que sus tripulaciones podían comprender lo que les estaba sucediendo. La formación Hegemony comenzó a desmoronarse a medida que el pánico se extendía entre sus filas. El capitán Ryan Brooks coordinó el ataque de su grupo de batalla contra los portaaviones alienígenas utilizando torpedos cuánticos que se materializaban dentro de los hangares enemigos y detonaban con la fuerza de pequeñas estrellas. 4 portaaviones alienígenas más, informó mientras explosiones masivas se extendían por toda la formación enemiga. Pero la gran cantidad de naves de hegemonía comenzó a afectar a la flota humana. A pesar de sus ventajas tecnológicas, los humanos se vieron superados en número 5-1 por enemigos que lucharon con una valentía desesperada una vez que comprendieron que su supervivencia estaba en juego. La UE Defiance está sufriendo graves daños, informó la capitana María Santos mientras los escudos de su nave centelleaban bajo el fuego alienígena concentrado. Hemos perdido los motores principales y nuestros lanzadores de torpedos cuánticos están desconectados. El capitán Eric Johnson, a bordo de la US Valor, vio la nave de Santos en problemas y tomó una decisión que sería recordada mientras existieran los humanos. Aquí Johnson. Me muevo para interceptar el ataque alienígena a la Defiance. Eric, negativo. Ordenó la almirante Carter. Su nave no puede con tanta potencia de fuego sola. Con respeto, almirante, obsérveme, respondió Johnson mientras dirigía su nave hacia el centro de la formación alienígena, donde una superarma de hegemonía cargaba su cañón principal para destruir la nave humana dañada. La fase de la US Valor se desplazó directamente hacia la trayectoria del rayo de las armas alienígenas y absorbió toda la fuerza del ataque en sus escudos dimensionales. La retroalimentación de energía sobrecargó los sistemas de la nave de Johnson y provocó una reacción en cascada que se extendió a la propia superarma alienígena. Todos, aquí el capitán Johnson. Ha sido un honor servir con ustedes. Díganle a la Tierra que la Valor murió bien.
La explosión combinada de ambas naves creó una nova en miniatura que consumió docenas de naves alienígenas y dejó una brecha en la línea de hegemonía. La pérdida del capitán Johnson y su tripulación provocó una ola de furia por la flota humana que se tradujo en ataques aún más devastadores contra la formación alienígena. Naves humanas que habían estado luchando con precisión calculada ahora atacaban con la furia de una especie que había visto morir a demasiada gente. El almirante Carter abrió un canal a toda la flota cuando la batalla llegó a su clímax. A todas las naves, esto es por Eric Johnson y por cada humano que murió defendiendo nuestros mundos. Muéstrenles a estos extraterrestres lo que sucede cuando asesinan a la especie equivocada. La coronel Tracy Williams lideró a sus fuerzas terrestres en la liberación de los sitios arqueológicos humanos que los Hegemony habían estado usando como museos dedicados a su mayor victoria. Los visitantes extraterrestres que habían venido a celebrar la destrucción de la humanidad se encontraron cara a cara con soldados humanos muy enojados que tenían algunas preguntas sobre las exhibiciones. «Señor, necesita ver esto», informó el sargento de marina Kevin Brown mientras exploraba una de las trastiendas del museo. Han estado guardando muestras genéticas humanas y artefactos culturales como trofeos. Hay suficientes materiales preservados aquí para reiniciar toda nuestra civilización. El Dr. Turner coordinó la recuperación de restos humanos y artefactos mientras la batalla se libraba en el espacio sobre ellos. Algunas de estas muestras genéticas provienen de niños que murieron durante la evacuación de la Tierra. Los extraterrestres han estado exhibiendo el ADN de familias humanas asesinadas como entretenimiento para sus descendientes. La revelación de que la hegemonía había convertido la extinción humana en una atracción turística avivó la ira que impulsaba el ataque humano. Ya no se trataba solo de una victoria militar. Se trataba de reclamar la dignidad y la memoria de cada humano que había muerto durante la guerra original. A medida que continuaba la batalla del vacío, se hizo evidente que, a pesar de su superioridad tecnológica, la flota humana no podía soportar pérdidas al ritmo actual. La almirante Carter tomó la difícil decisión de iniciar una retirada combativa hacia la siguiente fase de su campaña. Todas las naves, prepárense para el salto de fase al punto de concentración Omega, ordenó. Les hemos dado una paliza y les hemos demostrado que la humanidad está lejos de estar muerta. Ahora es el momento de llevar esta guerra al lugar donde todo comenzó. Las naves humanas supervivientes comenzaron a desaparecer del campo de batalla a medida que se activaban sus motores de cambio de fase. El almirante de guerra Kate observó con impotencia cómo sus enemigos desaparecían antes de que las fuerzas restantes pudieran destruirlos, dejándolo con menos de la mitad de su flota original y la terrible certeza de que la humanidad había regresado de la extinción. La fase final de la venganza de la humanidad estaba a punto de comenzar, y su objetivo sería el único lugar de la galaxia que significaba más para los humanos que cualquier otro. La Tierra misma llamaba a sus hijos a casa. El sistema de almas apareció en la pantalla principal de la UES Retribution mientras la almirante Lisa Carter guiaba a la flota humana superviviente hacia el lugar donde había nacido su especie. La Tierra flotaba en el espacio frente a ellos como una canica gris muerta. Su superficie aún estaba marcada y radiactiva. Viva de las armas que acabaron con la civilización humana hace 500.000 de años. Pero el planeta ya no estaba solo en su órbita. Enormes estaciones espaciales alienígenas rodeaban la Tierra como una corona de metal y cristal. Cada una llena de millones de ciudadanos de la hegemonía que llegaban como peregrinos a visitar el lugar de la mayor victoria de sus antepasados. Los alienígenas habían convertido el mundo natal asesinado de la humanidad en un monumento llamado la Lección Final, donde los jóvenes de todas las especies aprendieron por qué razas peligrosas como los humanos nunca podrían sobrevivir. Los sensores muestran más de 3 millones de alienígenas. En esas estaciones, informó el capitán Jake Morrison desde su posición en la consola táctica. Han convertido nuestro mundo en su mayor atracción turística. La almirante Carter sintió una furia fría creciendo en su pecho mientras observaba a niños alienígenas jugando las plataformas de observación que miraban hacia la superficie envenenada de la Tierra. Durante 500.000 años, la hegemonía había estado celebrando la muerte de su especie. Mientras los humanos dormían en la fría oscuridad entre las estrellas, soñando con este momento. Señal de la estación principal. La almirante anunció a la oficial de comunicaciones, la teniente Sarah Davis. Exigen que nos identifiquemos y expliquemos nuestra presencia en un espacio restringido. Abran un canal, ordenó Carter, con la voz cargada del largo exilio de la humanidad. Permítanme hablar con quien quiera que esté a cargo de esta obscenidad. La pantalla principal parpadeó y mostró la forma cristalina del etéreo maestro de estación Kelbat, cuyo cuerpo energético latía con la arrogancia de un ser que nunca ha conocido el miedo. Naves desconocidas, están entrando en el espacio sagrado de la hegemonía sin permiso.
Este sistema contiene el monumento a la victoria final y está prohibido todo tráfico militar. La almirante Carter se adelantó para que la alienígena pudiera ver su rostro con claridad. Mi nombre es la almirante Lisa Carter de la Flota de Defensa de la Tierra. Estoy aquí para reclamar lo que pertenece a la humanidad. La forma energética del Atéreo parpadeó con asombro e incredulidad. Imposible. Los humanos están extintos. Los destruimos a todos hace siglos. Lo intentaste, respondió Carter con una sonrisa sin calidez. Fracasaste. Antes de que el alienígena pudiera responder, la flota humana comenzó su asalto final. El capitán Ryan Brooks lideró a su grupo de batalla contra la estación más grande, mientras que la capitana María Santos coordinó los ataques contra las plataformas defensivas que protegían el complejo monumental. La batalla por la tierra había comenzado. «Lancen todos los cazas», ordenó el capitán Morrison mientras la US Retribution avanzaba hacia la estación de mando central. «Quiero que todos los alienígenas que pensaron que podían celebrar en la tumba de nuestro mundo comprendan su error». El espacio alrededor de la Tierra se llenó de la luz de las armas de energía, mientras las naves humanas atacaban objetivos con precisión quirúrgica. Pero esta vez, el asalto fue diferente a sus ataques anteriores. Los humanos no intentaban destruirlo todo rápidamente y desaparecer. Estaban aquí para quedarse y querían que la galaxia lo supiera. La mayor Laura Thompson lideró las primeras fuerzas terrestres humanas en pisar la Tierra en medio millón de años. Sus marines desembarcaron cerca de lo que una vez fue la ciudad de Nueva York, ahora nada más que un cráter radiactivo lleno de metal retorcido. Pero incluso a través de la radiación y la devastación, Thompson sintió el peso emocional de pie en el planeta natal de la humanidad. Aquí Thompson al comando de flota, informó mientras sus fuerzas aseguraban la zona de aterrizaje. Estamos en la Tierra. Los niveles de radiación son altos, pero manejables con nuestro equipo. Iniciamos la búsqueda de instalaciones humanas intactas. El Dr. Alex Turner coordinó la exploración terrestre desde su posición a bordo de la nave insignia mientras monitoreaba la batalla orbital. Mayor, nuestros escaneos profundos muestran búnkeres subterráneos intactos a unos 50 km de su posición. Algunos parecen contener material genético humano preservado y archivos culturales. El descubrimiento de que partes de la civilización humana habían sobrevivido al bombardeo alienígena envió oleadas de esperanza a toda la flota. La Tierra no había sido completamente exterminada. En algún lugar bajo la superficie envenenada, fragmentos del pasado de la humanidad esperaban ser recuperados. «Señor, necesita ver esto», gritó el cabo de infantería de marina Danny Walsh mientras su escuadrón exploraba una de las instalaciones subterráneas. «Los sistemas de búnkeres son más profundos de lo que indicaron nuestros escaneos. Hay niveles enteros que los extraterrestres nunca encontraron». A medida que los marines descendían a las profundidades de la Tierra, descubrieron laboratorios, bibliotecas e instalaciones de almacenamiento genético que habían sido selladas durante los últimos momentos de la humanidad. Quienes construyeron estos búnkeres sabían que la Tierra estaba condenada. Pero se negaron a dejar que el conocimiento y la cultura humanos murieran con ellos. «Almirante, esto es increíble», informó la mayor Thompson mientras sus equipos exploraban el complejo subterráneo. «Hemos encontrado muestras genéticas de millones de humanos, bases de datos culturales completas e incluso embriones preservados que podrían usarse para reiniciar nuestra población». La almirante Carter sintió lágrimas en los ojos al escuchar los informes de la superficie terrestre. La humanidad realmente podría volver a casa. Su mundo podría vivir. Pero primero, tenía que terminar la guerra que había comenzado hacía tanto tiempo. La batalla orbital alcanzó su clímax cuando las flotas de refuerzo alienígenas comenzaron a llegar de toda la galaxia. El almirante de guerra Ket Morak trajo lo que quedaba de sus fuerzas, mientras que el canciller Zistak lideró la flota de origen atéreo en un intento desesperado por conservar su monumento más sagrado. «Esto termina aquí», anunció el almirante Carter a su flota mientras la armada alienígena tomaba posición alrededor de la Tierra. «Hoy demostramos a la galaxia que la humanidad no puede ser destruida. Hoy demostramos que algunos crímenes nunca pueden ser perdonados». El capitán Paul Martínez disparó el primer tiro del cañón Nova de su nave, vaporizando a todo un escuadrón de batalla alienígena en un destello de fuego estelar. «Eso fue por los niños que murieron intentando escapar de la Tierra», anunció por el sistema de comunicación de la flota. La batalla final se prolongó durante horas mientras las naves humanas luchaban con la furia de una especie que reclama su derecho de nacimiento. La almirante Carter condujo su nave insignia directamente al centro de la formación alienígena. Sus torpedos cuánticos se abrieron paso a través de naves enemigas que se creían invencibles.
Pero el momento culminante llegó cuando Carter se enfrentó al canciller Cistach en combate directo sobre el continente norteamericano de la Tierra. El líder atéreo trajo su acorazado personal contra la US Retribution en un duelo que decidiría el destino de ambas especies. «Deberías haberte quedado muerto», transmitió Cistach mientras sus armas de energía impactaban la nave insignia humana. «La galaxia estuvo en paz hasta que regresaste». «La galaxia se construyó sobre las tumbas de niños asesinados», respondió Carter mientras activaba el arma más avanzada de la humanidad. «Es hora de pagar la cuenta». El dispositivo cuántico que altera la realidad, desarrollado por el Dr. Turner durante el largo viaje de regreso a casa, cargó a plena potencia. El arma podía borrar especies enteras de la existencia, eliminándolas del espacio-tiempo. Carter tenía el poder de hacerle a la hegemonía lo que ellos habían intentado hacerle a la humanidad. «Almirante, el arma está lista», informó el teniente Sam Foster desde la consola de armas. «Un disparo eliminará a todas las especies de la hegemonía de la galaxia. Podemos acabar con esto para siempre». Carter miró la pantalla táctica que mostraba las flotas alienígenas que rodeaban la Tierra. Solo tenía que dar la orden y los enemigos de la humanidad simplemente dejarían de existir. La justicia por 500.000 de años de exilio sería completa. Pero entonces pensó en los niños humanos que algún día jugarían en los jardines restaurados de la Tierra. Quería que crecieran en una galaxia donde su especie se había convertido en los monstruos genocidas que había sido la hegemonía. «Bajen las armas», ordenó, y su voz resonó por toda la flota. «No somos ellos». En lugar de disparar el arma definitiva, la almirante Carter abrió un canal de comunicación con todas las naves de la flota alienígena. «Atención, fuerzas de la hegemonía. Les habla la almirante Carter de la humanidad. Su especie cometió genocidio contra la mía hace 500.000 años. Asesinaron a nuestros hijos, destruyeron nuestros mundos y celebraron nuestra extinción. Convirtieron nuestro hogar en un monumento a su crueldad». El canal de comunicación transmitía sus palabras a todas las naves alienígenas, mientras que las armas humanas las mantenían fijas en el blanco, infalibles. «Pero nosotros no somos ustedes. No asesinamos especies enteras. Les ofrecemos condiciones: retirada completa de todo territorio anteriormente humano, reparaciones por el daño que causaron y la garantía de que la humanidad podrá reconstruirse en paz». La energía del canciller Cistach titilaba con una esperanza desesperada. «¿Y si nos negamos?», sonrió el almirante Carter y señaló el arma que podría acabar con la hegemonía para siempre. «Entonces pueden unirse a las otras 12 especies que exterminaron durante el último 1.000.000 de años. Es su decisión». La rendición alienígena llegó en cuestión de minutos. Cuando cada comandante de flota de la hegemonía comprendió que se enfrentaba a su propia extinción, el almirante de guerra Kate Morak fue el primero en apagar sus armas, seguido por los demás líderes alienígenas, quienes comprendieron que no tenían más opción que aceptar la misericordia humana. 3 meses después, la capitana Morrison se encontraba en la superficie de la Tierra, observando a niños humanos jugar en los primeros jardines que habían crecido en su mundo natal en 500.000 de años. Los sistemas de terraformación habían comenzado su labor de sanación del planeta, mientras los colonos de la flota despertada establecían nuevas ciudades sobre los cimientos de las antiguas. «Cuesta creer que esto haya terminado de verdad», dijo la mayor Thompson al reunirse con Morrison cerca del monumento que habían construido para el capitán Eric Johnson y todos los demás humanos que habían muerto luchando por este momento. Morrison asintió mientras observaba a los niños reír y correr por la hierba limpia. Sobre ellos, la flota humana patrullaba el alma.